Dios le dijo a Jonás: ve y predica a Nínive, pues él salvaría, los rescataría. Hola a todos, soy Esmeralda, tengo 11 años y hace 7 años que vivo en Punta Arenas. Hoy vengo a contarles mi experiencia en la clase de adultos de Una vida con propósito. Un día se me ocurrió ir porque quería hacer algo con mi mamá y ella me contó que iba a ir a estas clases y me animé. Cuando llegué me recibieron muy bien y estoy muy agradecida porque son muy cariñosos. Bueno, me acuerdo de una clase que fue una de mis favoritas cuando hablamos de cómo servirle a Dios. Eso me ayudó a conectar un poco más con Él y a contar sobre mis experiencias. Me gusta juntarme cada miércoles y aprender, porque además de aprender de Dios, te tratan como si fueras alguien de tu familia y eso la verdad me hace sentir muy bien, además de que hacen actividades muy divertidas. Quiero invitarlos a que vean los videos de IBB Kids porque ya quedan pocos y hacerle la pregunta a Valerie de cómo pensar para servirle a Dios. Eso, ¡chao! Gracias Esmeralda por compartir con nosotros tu experiencia y también poder compartir con nosotros en este nuevo capítulo de IBB Kids. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo devocional. Quiero decirles de que hemos invitado a Esmeralda para que nos cuente cómo fue su experiencia, porque junto a ella y a otros hermanos adultos hemos durante el año estado estudiando los días miércoles el libro Una vida con propósito, el mismo libro que nosotros cada domingo estamos también estudiando. Quiero decirles que nos queda muy poquito para terminarlo, así que los animo a que ustedes continúen viendo nuestros videos, a que sigamos explorando los propósitos por los que fuimos creados. Así que con eso, con esta invitación, con este ánimo también y la experiencia que nos cuenta Esmeralda, quiero que comencemos el día de hoy. Quiero recordarles, hacer un repaso de cuáles han sido los propósitos que hemos visto a través de este libro. El libro nos explica que tenemos 5 propósitos muy grandes, ¿cierto?, por los cuales tú y yo fuimos creados. Y quiero que los repasemos porque ha pasado muchos meses y quizás alguno ya se nos ha olvidado. Así que vamos a ir repasando juntos estos propósitos. El primer propósito que estuvimos estudiando hablaba acerca de que fuimos creados para agradar a Dios. En este propósito hablábamos acerca de la adoración, hablábamos de que todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para Dios y con amor, ¿cierto? Y que la adoración no solamente era cantar, no solamente tiene que ver con la música, tiene que ver con todo lo que hacemos, ¿ya? Luego, el segundo propósito que vimos era que fuimos creados para ser parte de la gran familia de Dios. Hablábamos acerca de cómo es nuestra iglesia, cómo es la iglesia universal, ¿cierto? Acerca de que somos hijos de Dios, que Dios es nuestro Padre también. Hablábamos en ese propósito. El tercer propósito que estuvimos explorando juntos fue que fuimos creados para ser como Jesús. Un propósito muy difícil, ¿cierto? Jesús nos deja un estándar muy alto, pero tenemos que procurar siempre ser iguales a Jesús, pensar como Jesús, actuar como Jesús. Y el cuarto propósito que estamos estudiando ahora, ya que aún no terminamos, es que fuimos creados para servir a Dios. Muy bien. Y la pregunta que me dejó Esmeralda decía lo siguiente: ¿cómo debemos pensar para servir a Dios? ¿Cómo debe ser la mente de un siervo de Dios? Eso es lo que hoy día vamos a estar conversando. Y la verdad es que en los últimos videos hemos estado hablando bastante del servicio. Hablamos sobre que tú y yo tenemos talentos, tenemos habilidades. También nos hablaron acerca de que debemos buscar nuestras habilidades y debemos usarlas para Dios, ¿cierto? Incluso en un video se nos dejó el desafío. Y luego estuvimos hablando acerca de que Jesús nos enseña, nos da ejemplos de que Él también servía a los demás. Y hoy día vamos a hablar acerca de cómo debemos pensar para servir a Dios. Y probablemente vamos a tener que cambiar algunas cosas que siempre estamos pensando y que están equivocadas, que son erróneas. Bueno,
Así que, para empezar, yo quiero leerles una frase y quiero que tú pienses y reflexiones en esta frase. La voy a repetir 2 veces para que nos quede bien claro. La frase en el libro aparece y dice lo siguiente: Dios está más interesado en por qué hacemos las cosas que lo que estamos haciendo. Te voy a explicar la frase. Dios le importa más, está más interesado, está más preocupado en la razón por la que tú le sirves y haces las cosas que lo que realmente estás haciendo. Lo que esta frase quiere decirnos es que aquí la actitud es más importante que los hechos. Y te voy a dar un ejemplo para que lo podamos entender. Si una persona decide donar, por ejemplo, ropa, utensilios de aseo, medicamentos, alimentos a personas que lo necesitan, pero lo hace con la intención de ganar fama, de ser popular, de tener amigos, de tener seguidores, por ejemplo, o de recibir aplausos, esa actitud está equivocada. Y esa actitud no le agrada a Dios. Dios lo que desea es que tú hagas las cosas por amor. ¿Ok? Así que vamos a ver entonces cuáles son las 3 formas en que debemos pensar para servir a Dios, para ser siervos de Dios. La primera forma es que debemos pensar más en los demás que en nosotros mismos. Y es una tarea muy difícil, muy difícil. Y esto quiere decir que cuando nosotros dejamos de pensar en nuestros problemas, cuando dejamos de pensar tanto en nuestras necesidades, en nuestros dolores, en nuestras frustraciones, comenzamos también a ver que en el resto de las personas también están sufriendo, que también hay personas que tienen problemas, que hay personas que tienen necesidad y quizás están solas, que probablemente no tienen a un Dios tan bueno y tan fiel que puede consolarlas y ayudarlas. Cuando dejamos de pensar en nosotros, comenzamos a darnos cuenta que afuera o que en el resto de las personas también hay necesidad. Y esta tarea y esta forma de pensar es un poco difícil, porque todos los seres humanos tenemos una pequeña, podríamos decir, enfermedad. Y a esa enfermedad podríamos llamarle egoísmo. Esta es una palabra quizás nueva para ti, así que la vamos a aprender juntos. Bueno, la palabra egoísmo, ¿qué significa ser egoísta? Y aquí yo dejé anotado una definición que encontré que dice que egoísta significa tener demasiado amor por uno mismo. No se interesa por el otro y si actúa por el otro lo hace por conveniencia. Bueno, tener demasiado amor por uno mismo entonces y no preocuparse por el otro. Si no te quedó clara esta definición de ser egoísta, quiero que veas el siguiente video, que es un cortometraje, que te va a explicar muy bien qué significa ser egoísta. Mira esto.
Muy bien, ¿ya vieron el video? Entonces yo creo que con él ya nos quedamos muy claros de qué es lo que significa el egoísmo y ser egoísta, ¿cierto? Bueno, Dios lo que nos invita es a pensar más en los demás que en nosotros. Efectivamente es mucho más fácil pensar en uno mismo, pero Dios nos pide lo contrario y además nos pide que actuemos con amor. La segunda forma en cómo debe pensar un siervo de Dios es pensar en el servicio que tú estás haciendo y no en lo que está haciendo el otro o lo que no está haciendo el otro. Esta forma de pensamiento nos invita a que debemos dejar de compararnos, debemos dejar las críticas también y también debemos dejar de competir. Parece un poco loco que entre hermanos se esté compitiendo por quién hace algo más lindo, a quién le funciona o le resulta algo más, quién hace más cosas o cosas en la iglesia, por ejemplo. La verdad es que eso está mal, es una mala actitud. No tenemos que hacer esas cosas, no tenemos que competir, ni criticarnos, ni compararnos. Tenemos que pensar en lo siguiente: ¿por qué yo voy a competir, voy a criticar o voy a compararme con mi otro hermano si ambos estamos sirviendo a Dios y estamos sirviendo a nuestra iglesia y al prójimo? Somos del mismo equipo, ¿no es cierto? No deberíamos hacerlo. Así que la invitación aquí es a pensar en lo que nosotros estamos haciendo o no haciendo. Y también concentrarnos en que lo hacemos para Dios, que no lo estamos haciendo para nosotros mismos o para nuestra satisfacción. Muy bien. Y la tercera forma en que un siervo debe pensar es que debemos pensar en que servir es una oportunidad y no una obligación. En este punto, yo lo que quiero ver es un versículo que está en el libro de Salmos, capítulo 100. Es un capítulo largo, pero yo quiero leer solamente los primeros versículos y dice lo siguiente: aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con regocijo. Esta palabra regocijo es bastante usada en la Biblia, la van a encontrar muchas veces. Así que creo que es importante que aprendamos también una segunda palabra. Y yo busqué algunas definiciones y esta me gustó mucho porque es cortita y muy clara. Y dice que regocijo significa gozo o alegría muy intensa, como el café cargado, así, alegría intensa. Y este salmo nos invita a que cuando estemos en la presencia de Dios, cuando nos acerquemos a Dios, lo hagamos con alegría, pero cuando le adoremos, lo hagamos con regocijo, con alegría y con gozo intenso. ¿Recuerdan lo que es adorar, cierto? Cuando servimos a Dios, le estamos adorando. Entonces, la forma en que debemos pensar es que primero debemos hacerlo porque es una oportunidad para adorar a Dios, una oportunidad para darle gracias, una oportunidad de demostrarle cuánta gratitud hay en nuestro corazón, de decirle que Él merece absolutamente todo de nosotros. Y cuando dejamos de creer que es una obligación, nuestra actitud cambia, ¿cierto? Cuando hacemos las cosas por obligación, a veces estamos enojados, con mal ánimo, hacemos las cosas a media quizás, pero cuando hacemos las cosas con pasión, con este regocijo, cambia mucho la actitud. Así que la invitación es a pensar en que servir a Dios es una oportunidad. También, además de adorar a Dios con nuestro servicio, también es una oportunidad para que otras personas que no conocen a Dios puedan conocerle a través de nosotros, a través de nuestros actos, a través de nuestro servicio, que los demás puedan ver en nosotros el reflejo de nuestro Padre Dios. El último versículo que quiero leerles está en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Lo voy a leer en una versión diferente. Dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Así es. ¿Y cómo era Jesús? Bueno, Jesús pensaba más en los demás, Jesús no se comparaba ni competía con los demás, y además Jesús servía a los demás porque creía que era una oportunidad y no una obligación.
así tenemos que ser nosotros, ser como Jesús, servirle de esa forma. Así que estas 3 maneras de pensar nos van a ayudar a ser buenos siervos de Dios, que es el 4º propósito por el que tú y yo fuimos creados. Cuando tú has servido a Dios, ¿has cometido algún error? ¿Algún error de lo que hemos estado comentando hoy? ¿Es para ti importante servir a Dios y a los demás? ¿O esa tarea está al último de la lista? ¿Es importante para ti servir? Entonces, haciendo estas preguntas para que tú reflexiones y luego pienses y te evalúes, vamos a orar. Bien, los invito a que podamos hacer una oración para pedirle a Dios que nos ayude a poder pensar como siervos. Bien, así que les invito a que puedan colocarse en posición de oración, ¿cierto? Y lo podamos hacer juntos hoy. Acompáñame. Padre Dios, qué bueno eres al pensar en nosotros y querer que aprendamos más. Gracias por crearnos con propósitos y por no solo darnos vida, sino que también darnos talentos, habilidades, una personalidad. Pero hemos aprendido en todo eso, también es para compartirlo. Así que ayúdanos a ser así, a compartir todo lo que tú nos das, Dios. Cambia nuestro corazón y llénalo de amor para dar. Anímanos a servir a los demás y a sentir gozo de ser tus siervos, Dios, de sentir esa alegría intensa. Te amamos, Dios, y queremos ser buenos hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos. Una oración de compromiso, ¿cierto? Y también de pedirle a Dios de que nos ayude a cambiar aquellas cosas que sean necesarias para ser buenos siervos. Recuerda que no hay edad para que tú sirvas a Dios. En todo momento puedes hacerlo, ¿ok? Así que colócalo en tu lista de prioridades. Vamos ahora a continuar con nuestro capítulo de hoy domingo de IEB Kids y vamos a ir a la sección de manos a la obra para repasar, para reforzar las ideas más importantes de este devocional. Los sigo animando para que ustedes continúen viendo nuestros videos. Nos queda muy poco, ya vamos a terminar de ver este 4º propósito y nos queda el último propósito, que no les voy a decir cuál es porque tienen que descubrirlo junto a nosotros en los próximos capítulos. Gracias por compartir con nosotros, por conectarse. Les invito a que también compartan este mensaje con sus amigos, con aquellos que ustedes deseen que también puedan saber de estas hermosas verdades. Gracias y nos vemos muy pronto. Bendecida semana para ustedes. Chao, chao. Vamos a reforzar juntos lo que hemos aprendido en este capítulo a través de la siguiente historia. En la Biblia, un mayordomo era un siervo al que se le confiaba una propiedad. José fue este tipo de siervo. Como prisionero en Egipto, Potifar confió en él entregándole su casa. Después, el carcelero confió en él dándole autoridad en la cárcel. Al final de la historia, Faraón confió en él y le dio la nación entera. Dios espera de nosotros que seamos dignos de confianza. Para hacer las cosas para Dios se requiere un cambio de pensamiento y de actitud. La Biblia nos enseña, la única cosa que se requiere para ser tales siervos es que sean fieles a su Señor. Si amas a Dios, no puedes trabajar para ti mismo, ni tampoco criticar o envidiar a los demás. Si queremos hacer algo para Dios, no nos quejamos, no importa cuál sea la tarea. Esta semana haremos una nueva manualidad, pero con la diferencia de que ustedes podrán elegir cuál hacer. Primero, recordaremos que la tía mencionó a José y quien a él le confiaron muchas cosas, desde una casa a una nación o ciudad entera. Y Dios espera que nosotros seamos dignos de confianza, así como José. Entonces, ustedes podrán dibujar en una hoja una pirámide de Egipto, porque José vivía ahí y esa es la nación que le confiaron. O también ustedes podrán hacer una pirámide 3D con palitos de helado, como se puede ver ahí. Y eso es todo. Ustedes pueden elegir cuál les gusta más para hacer.